Especial de Noticias Capital, Cambio Climático desde Roma. ¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de Noticias Capital que hemos preparado para ustedes desde Roma y el Vaticano, con la visión del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, la protección que debemos tener alrededor de la Tierra, de los cuidados del planeta y los daños que le hemos hecho los seres humanos y generan en el cambio climático. Es decir, cuidar el ambiente significa una actitud de ecología humana. O sea, no podemos decir la persona está aquí y el creador del ambiente está allí. La ecología es total, es humana. ¿Es así como cuidamos y queremos a nuestra hermana la Tierra? ¿O la queremos de otra manera, a esta casa común que nos da oxígeno y vida? ¿La queremos así? ¿Qué hacen los mandatarios de las grandes ciudades del mundo para frenar y reducir el impacto que genera el cambio climático? Soy Janet Manzano Ojeda y los invito a la reflexión sobre este tema. En el primer mundo, el debate sobre el calentamiento global se focaliza en las acciones que se deben tomar desde las ciudades capitales y otras de gran envergadura para detener los daños que sufre el planeta con la transformación que los habitantes del mundo realizamos a nuestro paso. Las evidencias no dan espacio a la especulación. El incremento de las temperaturas en el planeta vienen en aumento como consecuencia del consumo indiscriminado de energías contaminantes y productos que emanan gases tóxicos a la atmósfera, que es la capa de la Tierra que nos protege de los rayos del sol y ayuda a mantenerla en 15 grados centígrados promedio. Sin la atmósfera, la temperatura global del planeta llegaría a ser de menos 18 grados Celsius, similar al nivel del frío promedio que hay durante el invierno en la ciudad de Winnipeg, Canadá, que está entre las 10 más heladas del planeta. La situación alteraría el clima planetario, la vida y ecosistemas como los conocemos ahora. Y el compromiso de las ciudades es un paso fundamental en este recorrido. El siglo XXI, en efecto, es el siglo de las áreas urbanas. Hoy en el mundo, las aglomeraciones urbanas ocupan menos del 3% de la entera superficie del planeta y acogen el 50% de la población. En 1800 era solo el 5%. En los centros urbanos de todos los continentes, además, se desarrolla el 65% de la actividad económica y sobre todo, se consume el 80% de los recursos que nosotros tenemos a disposición. Pero, ¿qué produce el cambio climático? ¿Y qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento o cambio en los patrones del clima. Se produce de manera natural, pero también y de forma intensa y más agresiva por nuestras acciones. De esa intervención abrupta que los seres humanos ejercemos sobre todo lo que nos rodea. A partir de 1884, es decir, por más de 130 años, los científicos han observado cuidadosamente el incremento del calentamiento planetario, que ha mostrado su mayor impacto destructivo en las últimas 6 o 7 décadas, como herencia de la revolución industrial, hoy transformada en una cultura de lo desechable. Es el principal problema que tiene la vida en el planeta, que no lo produjo como se entiende a través de ciertas malinformaciones la naturaleza, sino que el cambio climático es producto del exceso de consumo, del derroche en consumo de las capas más ricas de la humanidad.
situada en lugares de países poderosos, a veces en nuestras propias ciudades, el derroche en consumo de vehículos particulares, de utilización excesiva del carro, de alimentos que se desperdician, de modas que permanentemente hacen que la gente cambie los textiles. En perspectiva, en pocos años, nuestros hijos, si no actuamos nosotros, vivirán una tragedia. Esos cambios ya están aquí, ocurren en nuestro presente. Los gases efecto invernadero existen de forma natural en la Tierra y hacen parte de este lugar que habitamos. Es el producto de eras transformándose hasta que reunió las condiciones precisas para el desarrollo de la vida como la conocemos hoy. La quema de combustibles fósiles, árboles, la descomposición anaeróbica o sin oxígeno de la basura, el uso de fertilizantes en los cultivos, entre otros, alteran esa concentración ideal que permite la vida de las plantas, los animales y los seres humanos. Ahora encontramos en nuestra atmósfera un peligroso cóctel conformado por altas cantidades de dióxido de carbono o gas carbónico, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y sulfuro hexafluorido. Son los 6 gases que debilitan esa capa protectora, permitiendo que los rayos solares calienten más la Tierra, por lo que ahora las tormentas, los ciclones, sequías y otras alteraciones del clima afectan todo lo que vive en la faz del planeta, desde las partículas más pequeñas, los cultivos, los animales y por supuesto a los seres humanos que deben desplazarse a otras regiones, después de los llamados desastres ambientales o naturales que los dejan sin tierra para cultivar, sin casas, sin alimento y sin trabajo. La opción es migrar por tierra, mar y aire para buscar nuevas oportunidades que les permitan la supervivencia. Hoy, en cada urbe, 2 ciudades coexisten, pero no conviven. Una ciudad aplasta a la otra. Los descartados del mercado, los expulsados del campo, los desalojados de su hogar, los sin tierra y sin techo y sin trabajo. Somos arrojados a las periferias como desechos humanos, a merced de las peores formas de precariedad, explotación y esclavitud. Lo hemos visto esta mañana. En este contexto de alta vulnerabilidad, que afecta a 2.000 millones de personas, la moderna esclavitud se expande de forma escandalosa. Se trata de un negocio donde los muertos y explotados los ponemos los pobres, pero el dinero se acumula en los bancos del norte. Por eso, mandatarios de grandes y pequeñas ciudades del mundo fueron llamados en julio de 2015 por la Iglesia Católica a Ciudad del Vaticano para reflexionar y desarrollar propuestas que pretenden integrar políticas desde lo local, con el fin de mitigar consecuencias como grandes migraciones, pobreza, diversas formas de esclavitud moderna, hambre y finalmente la guerra. Nosotros, los alcaldes brasileños, reconocemos la importancia de resolver los más pobres y estamos tratando de esforzarnos para resolver estos problemas de vulnerabilidad social y económica al mismo tiempo. El compromiso de reducir los gases efecto invernadero hace parte del Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional de Naciones Unidas sobre cambio climático que pretendía lograr la disminución de los 6 gases de efecto invernadero que más daño le hacen al planeta. El Protocolo de Kioto fue adoptado en 1997. Los países miembros son 195, entre los que se encuentra Colombia. Noticias en Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos.
Este convenio marco de Kioto solo entró en vigor hasta febrero de 2005. Su objetivo era el de reducir en 5.2% los contaminantes emanados a la atmósfera del planeta. La meta se fijó para ser cumplida en un periodo de 4 años, comprendido entre 2008 y 2012. El resultado no pudo ser peor. La meta no se logró y el incremento de los gases dañinos fue de 2.6% a nivel mundial, en comparación con la fecha de referencia y los gases que se emanaban en el año 1990. Se calcula que en los próximos 80 años la temperatura global crezca entre el 2 y el 5%. En 2012, las partes, como se les denomina a los estados firmantes del Protocolo de Kioto, acordaron prorrogarlo por 7 años más, esto es, hasta el año 2020. La meta es mantener por debajo de 2 grados Celsius el aumento en la emisión de estos gases a la atmósfera. Sin embargo, ahora se encuentra en 0.8% y hay una alerta en todo el planeta, pues se teme que este propósito tampoco se cumplirá si las partes no se focalizan en los compromisos adquiridos. Porque una de las cosas que más se nota cuando el ambiente, la creación no es cuidada, es el crecimiento desmesurado de las ciudades. Es un fenómeno mundial. Es como que las cabezas, las grandes ciudades se hacen grandes, pero cada vez con cordones de pobreza y de miseria más grandes, ¿no? Donde la gente sufre los efectos de un descuido del ambiente. Y en este sentido está involucrado el fenómeno migratorio, ¿no? ¿Por qué la gente viene a las grandes ciudades, a los cordones de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Las villas miserias, las chabolas, las favelas, bueno, ¿por qué arma eso? Simplemente porque ya el mundo rural para ellos no les da oportunidades. Las consecuencias para los seres humanos serán desastrosas si continuamos con el derroche de nuestros recursos hídricos y naturales, sin dimensionar la posibilidad de que tenemos condenada a la tierra a asistir a la crónica de su propia muerte anunciada. Hacemos daño a las plantas así cuando las cortamos, las pisamos, le decimos o las dañamos cuando van a decir me ama, no me ama. Contaminando el ambiente y botando basura al piso. Los seres humanos hacemos daño al planeta pues dejando las luces encendidas, dejando la llave abierta, no reciclando. Contaminando las calles, los ríos y también con los carros y cortando los árboles. Si uno daña el medio ambiente, el agua, por ejemplo, va a ser sucia toda la vida y los pescados van a morir y no va a haber nada que comer. ¿Cómo hacer el cambio y seguir avanzando en ciencia y tecnología para no interferir de manera destructiva, adaptándonos a las condiciones del planeta? Que las medidas para afrontar el cambio climático sean un asunto de largo plazo es inquietante. Ahora se negocian 3 grandes temas para lograr acuerdos a nivel mundial: el desarrollo financiero sostenible,
las metas de crecimiento sostenible y la negociación sobre cambio climático. 3 líneas fundamentales para cambiar y mejorar, si hay voluntad. La perspectiva global. Esto propone grandes retos para la humanidad, pero también oportunidades, como lo ha observado Jeffrey Sachs, que ha sido asesor de Naciones Unidas para los Objetivos del Milenio. Que realmente es dramática la situación del cambio climático en el mundo, y el reto más grande es poder movernos afuera de combustibles fósiles, especialmente hacia energía renovable. En países como Colombia, la producción de viento y la producción de energía renovable. Sus palabras y el inminente riesgo en que se encuentran 300 municipios del país, producto de la temporada de sequía en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, San Andrés, Providencia y la ciudad de Bogotá, cuyo déficit de lluvias en Colombia osciló entre 40 y 60% menos de lo normal durante los 8 primeros meses de 2015. Para el caso de Bogotá, los estudios, y es una de las regiones que primero fueron estudiadas en relación al impacto que podría tener el cambio climático en la zona, nos produce un incremento superior incluso que el departamento de Cundinamarca en temperatura promedio aproximadamente 4 grados centígrados, que puestos en la zona de páramos provoca la extinción del 60% del territorio de páramo en la ciudad. De allí salen nuestros ríos, sale toda nuestra agua, la que consumimos como agua potable. Si se va a reducir la superficie de esa esponja, el páramo, en un 60%, y nuestra población va creciendo en el centro del territorio, hay un momento en que tendremos escasez de agua. He ahí la tragedia, he ahí el impacto irreversible, si no actuamos ahora, de lo que llamamos el cambio climático. El páramo de Sumapaz es considerado la fábrica de agua natural más grande del planeta, con una extensión total de 333.420 hectáreas, según Parques Nacionales de Colombia del Ministerio de Ambiente, de las cuales solo se encuentran en área protegida 142.112, que constituyen el Parque Nacional Natural Sumapaz. Este es un reservorio vital de diversidad biológica, ecológica y genética. Sin embargo, más de la mitad de su área no está bajo la protección del Estado. La adaptación en el caso de la ciudad es muchísimo más costosa que las políticas de mitigación. Y brevemente lo resumiría así. Tenemos en el territorio 9 y serán 12 millones de habitantes dentro de unas décadas. Hay una capacidad de agua en el territorio. La adaptación en un territorio empieza a medirse a partir del agua. ¿Cómo será el efecto del cambio climático sobre el agua? Por esto, el aumento de la temperatura planetaria afecta diariamente a los ciudadanos. Si se incrementa la temperatura, el sistema de páramos se extingue. El cálculo que hacemos es que quedaríamos con un 40% de ese sistema en superficie. Y por tanto, la capacidad de ofrecer agua en el territorio disminuye sustancialmente. ¿Qué pasará si en el 2050 la población y su demanda de agua potable es mayor que la oferta de agua del territorio? Trasvasar cuencas hidrográficas, que significa desertizar los alrededores, o éxodos de población, una nueva política de repoblamiento hacia otros lugares del país. Pero en otras zonas de Colombia no estarán exentos de las consecuencias que esto generará. El agro colombiano será el de mayor afectación en sectores como la agricultura, ganadería, forestal, pesca y transporte. Si no se implementan medidas en 2030, la pérdida del Producto Interno Bruto será de 0.48%. Esto aumentará año tras año. Una vez más, las familias de bajos recursos económicos serán las más afectadas,
pues se reducirá su capacidad de consumo en 2.5% anual. Cultivos como la papa, el maíz y el arroz tendrían menor rendimiento. Los cafeteros tendrían que mover sus cultivos y subirlos a 400 metros más de la altura en que se encuentran hoy. Medido en millones de personas, ¿cuánto cuesta eso? Nosotros no podríamos financiarlo. Y por eso es que la ciudad ha hecho un activismo mundial tratando ahora de detener los efectos que serían impagables por nosotros dentro de 30 o 40 años. Increíble que un invento del siglo XIX sea la solución para la movilidad en el siglo XXII. Lástima que no se hayan dado cuenta en el siglo XXI. No esperemos a que sea tarde. Vamos todos a la séptima en bicicleta este 22 de septiembre por la justicia climática. Es por eso que convocatorias como esta buscan mover a cientos de personas, no solo en Bogotá. Las ciudades del mundo quieren generar cambios profundos en los ciudadanos, cambios definitivos en la manera como actuamos y habitamos el planeta. Yo creo que los muchachos son el corazón de ese cambio. Si no podemos cambiar la mente de los niños, no podemos cambiar la mente de nadie. Aquellos que resisten al cambio, por ejemplo, los adultos. Es difícil, muy difícil, hacer que la gente abandone sus automóviles. No es difícil que los niños puedan plantar nuevos árboles. Entonces estoy obligando a los muchachos a los niños que planten árboles y que lo hagan también en todo el mundo. Les pido a todos que pidan que los niños planten árboles. Esto los educa, los ayuda a crecer y ayuda a la desertificación. Produce alimentos, produce medicinas y es muy útil para la educación medioambiental. Aunque parezca difícil que los adultos dejen el carro, poco a poco en Bogotá y durante los últimos años se incrementó el uso de la bicicleta. Nos decían que el paradigma del hombre era estar en un Ferrari italiano al lado de una modelo hermosa. Y que había que andar a 100 kilómetros por hora en una ciudad y que la ciudad se tenía que construir alrededor de ese modelo. Hoy, el paradigma del siglo XXI es que un hombre baje a comprar el pan abajo en su edificio y suba para hacerle el desayuno a sus hijos y quizás llevárselo a la cama a su esposa y vaya a trabajar en bicicleta. Ese cambio de paradigma es una revolución e implica derrotar y detener grandes poderes económicos que se oponen a él. En la capital de Colombia hay 410 kilómetros de ciclorruta y más de 40 kilómetros de bicicarril en su área urbana, por lo que a diario transitan miles de ciudadanos que se desplazan y usan la bicicleta como medio de transporte. En el caso de la responsabilidad del alcalde en Bogotá, y quizás el gran éxito de la ciudad ha sido la bicicleta. Lograr casi 1 millón de viajes diarios, cotidianos en bicicleta, que hace que la movilidad reduzca sus gases de efecto invernadero. Vamos hacia inversiones cuantiosísimas en la electrificación del transporte, pero lo más sencillo y lo más exitoso ha sido la bicicleta. Mientras algunas ciudades logran avanzar, la situación del mundo sigue siendo difícil, pues en julio de 2015 se reportaron las temperaturas más altas desde que se tiene registro, posicionando este
como uno de los veranos más calurosos en Europa, donde la temperatura osciló entre los 38 y 44 grados, las más altas, incrementando el consumo de energía utilizada en aires acondicionados, refrigeradores, agua para bañarse y beber. La cadena sigue, porque el empleo excesivo del agua también incrementa el consumo de plástico, que es realizado con material PET, del que están hechos los envases de bebidas que se ingieren a diario. Este material tarda en descomponerse entre 100 y 1000 años en promedio. Algunos alcaldes toman medidas al respecto. Nosotros estamos luchando el cambio climático y estamos al mismo tiempo creando nuevos puestos de trabajo y mejorando la vida de nuestros residentes. La estrategia de San Francisco para reducir las emisiones de gas invernadero está representado por 3 números: 0, 50 y 100. Cero desechos, 50% de todos los viajes con otros sistemas que no sean los automóviles, 100% de energía renovable. Aunque es un buen ejemplo de prácticas que se deben implementar alrededor del globo terráqueo, es lamentable que la mayor parte de estos plásticos y otros desechos generados permanentemente por toneladas día tras día desde pueblos y ciudades van a parar al mar. How big is that? That's pretty big, isn't it? El consumo excesivo, la industria del plástico y la tecnología que facilitan la vida en esta historia de la posmodernidad en la Tierra son los encargados de destruir ecosistemas enteros. Así lo evidencia la organización Proyecto Kaisei, que trabaja para concientizarnos sobre el impacto negativo para el medio ambiente de los desechos que llegan al mar y han terminado por conformar lo que varios científicos y ambientalistas han llamado el séptimo continente o la isla basura, que ya tiene el tamaño de países como Francia y Alemania. El vórtice de plástico, calculan los expertos, mide 34.3 millones de kilómetros de basura que se ven flotando en el océano. Su peso oscila en 3.5 millones de toneladas. Se encuentra en el Pacífico Norte, entre las islas de Hawái y las costas de California. Los países limítrofes con la isla basura son China, Japón y Estados Unidos. Estos países son considerados como los de mayor cantidad de emisiones de gas carbónico del planeta. Por eso, el alcalde de San Francisco contribuye con su fórmula de 0, 50 y 100%. Ante todo, cero desechos. La producción, transporte y eliminación de nuestros desechos incluyen el 42% de las emisiones de gas invernadero en Estados Unidos. El reciclaje y el compost se han vuelto en factores obligatorios en San Francisco. Gracias a nuestros residentes y nuestros socios de negocio, San Francisco se encuentra, ha reducido casi en su 80% la diversificación de su basura. En San Francisco estamos invirtiendo cada día en redes de transportes y estoy contento de poderles informar que San Francisco alcanzó el 50% solo algunos meses atrás, mucho antes de lo que nosotros pensamos lograr. Y finalmente 100% de energía renovable. La mitad de los gases que producen gases invernaderos están siendo reducidos. Es el mayor factor de carbón. Es decir, utilizamos menos energía para calentar nuestras viviendas. Sin embargo, se necesitan más aportes como este, ya que el 80% de la sopa tóxica está compuesta de plástico.
Este material se inventó en los años 50 y desde entonces, aunque facilita la vida de muchas personas, contamina de manera desastrosa el agua de ríos y mares. Cada año en el mundo se fabrican más de 100 toneladas de este material. La mayoría de ellos son utilizados tan solo una vez y enseguida son desechados. En 2007 se reciclaba únicamente el 5% de este material. Ante nosotros tenemos el desafío de un nuevo humanismo. Ya no será el hombre el centro de la tierra, sino que será la tierra el centro del pensamiento del hombre y de los valores reconocidos por el hombre. Únicamente en las manos del hombre se encuentra la posibilidad de darle un giro distinto al desarrollo de la ciencia y la tecnología, el uso adecuado de nuestros recursos. El segundo punto tiene que ver con las políticas administrativas para oponernos a los cambios climáticos y las desigualdades que de estas derivan. Sí es cierto, queridos colegas y amigos, que solo un planteamiento integrado en todas las dimensiones de la vida del hombre puede llevar a un cambio de ritmo en las relaciones económicas, sociales y culturales y por lo tanto en el uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y bien, entonces las ciudades tienen también importantes sectores de intervención directa. En la inversión y el direccionamiento de las políticas y recursos hacia los bordes de las ciudades, donde generalmente se encuentran los más pobres, se focaliza la mirada de los alcaldes, porque confían en que la reducción de la pobreza, el fenómeno migratorio y la esclavitud moderna contribuirán a minimizar el impacto que genera el cambio climático. Poder y participación al pueblo. El poder político debe escuchar el clamor de los pobres, que pese a ser la mayoría, casi nunca acceden a cargos públicos. La participación de las organizaciones populares es fundamental para revitalizarlas. Proponemos, en clave política, en clave de creación, crear mecanismos permanentes de consulta y presupuestos participativos. Consejos populares por cada sector, vivienda, trabajo, niñez, seguridad, etc. Y que se recurra a formas de democracia directa en las grandes decisiones. La protesta es una expresión popular que debe ser reconocida como derecho y nunca reprimida. El Papa reconoce que el futuro de la humanidad está en gran medida en manos de los pobres organizados. Es hora de que los estados también lo hagan. El Papa Francisco I reflexiona sobre el orden de las cosas y la importancia que debe tener la vida, el ser humano, sobre los intereses económicos y particulares. Que un ladrillo era una joya, valía muchísimo. Y lo iban subiendo al ladrillo para ir poniendo en la torre. Cuando se caía un ladrillo, era un problema muy grave y el culpable o el que descuidó el trabajo y lo dejó caer era castigado. Cuando se caía un obrero de los que estaba construyendo, no pasaba nada. Este es el drama de la segunda forma de incultura. El hombre como creador de incultura y no de cultura. El hombre creador de incultura porque no cuida el ambiente. Priorizar las periferias. El Papa indica que más allá de los discursos, los excluidos, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en último lugar. Esto es particularmente evidente cuando se analizan los presupuestos municipales. La inclusión debe ser una prioridad política y presupuestaria. Los expertos consideran que la actitud del ser humano, los desperdicios que genera, la incultura, como la llama el Papa Francisco I, el descuido del ambiente, la pobreza, la esclavitud moderna, las migraciones y el cambio climático hacen parte de la gran masa inerte en la que nos desarrollamos los seres humanos, arrastrando a nuestro paso a otras especies que se encargan de alimentar y generar una cadena de vida que mal manejada nos puede convertir en protagonistas del horror.
de las bajas o altas temperaturas, de los desastres ecológicos que han acabado y terminan reduciendo especies que por cientos de años tuvieron que desarrollarse para cumplir una función vital en la cadena alimenticia, como el caso de la sopa tóxica de la que los peces más pequeños terminan alimentándose al confundir el plancton con minúsculas partículas de plástico que permanecen en el mar. Estos peces sirven de alimento a otros más grandes que finalmente llegan a nuestro estómago como parte de esa cadena alimenticia. Todo rebota, ¿no? Todo vuelve, todo, ¿no? Es el efecto rebote contra la misma persona. Esto lo ven los niños, que disfrutan de las cosas maravillosas y sencillas de la vida, al sentir el viento en su cara, al ver los animales, las plantas, el agua. Ellos crecen a medida que ven forjando a sus mayores la destrucción progresiva y casi imparable del planeta. El daño que cada uno le hace a la Tierra desde su pedacito de existencia, aunque parezca imperceptible, puede ser fatal. Me siento triste por la contaminación del planeta, porque es donde crecimos y nacimos, y acabó una evolución donde pudimos estar acá en este planeta, y me entristece mucho porque fue acá donde nacimos. Mal porque la creación de Dios y es parte del ambiente y la naturaleza. Me siento muy mal y pienso que no debemos dañar los ríos, los peces se mueren o los ríos se secan. Me siento muy mal con los daños porque eso hace que los ríos se contaminen, que el agua esté sucia, que las plantas mueran, y a mí me parece que las plantas son muy importantes porque ellas limpian el oxígeno que nosotros respiramos, entonces es un cambio muy malo. Y les digo una cosa más, si siguen haciendo eso, su planeta será feo. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, que nos conduzca a una vida cotidiana en la ecología. Esas son algunas de las reflexiones también contenidas aquí, en Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, que busca armonizarnos con la naturaleza y el planeta. Que no se puede separar al hombre del resto. Hay una relación de incidencia mutua, sea del ambiente sobre la persona, sea de la persona en el modo como trata el ambiente. Y también el efecto de rebote contra el hombre cuando el ambiente es maltratado. Las políticas de adaptación al cambio climático exigen de las ciudades del mundo una prioridad alta. Colombia, aunque no es uno de los países que genera gran cantidad de gases que incrementan el calentamiento global, fijó su compromiso para reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya meta está trazada para cumplirse durante estos años y hasta el 2030. Eventos como el Día Sin Carro en Bogotá y proyectos como Basura Cero contribuyen en la posibilidad de lograr estos objetivos. Con más de 8 millones de habitantes, la ciudad produjo hasta agosto de 2015 6.281 toneladas de residuos diarios, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP. En Ciudad del Vaticano, el alcalde Gustavo Petro cuestionó el uso de los rellenos sanitarios y expresó las limitaciones que presenta el plan de manejo de basuras en la capital. No hemos tenido la misma capacidad en lograr reemplazar el relleno sanitario por procesos de reciclaje o aprovechamiento de residuos. Ahí hay una capa oscura, aún sin soluciones tecnológicas eficaces, que no nos permiten
mitigar los efectos que produce la ciudad en el clima, el segundo gran campo de afectación que es el relleno sanitario. El primero tiene que ver con más de 1.500.000 vehículos en los que se transporta tan solo el 15% de los habitantes de la capital colombiana. Sus vehículos ocupan el 85% de la malla vial. El uso excesivo del vehículo particular genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono en el planeta, que van directo a la atmósfera. Estos son dos de los grandes retos que enfrenta no solo el mandatario capitalino, sino cada uno de los habitantes de la ciudad. En Roma, la empresa pública AMA es la encargada de la recolección de residuos que dispone de contenedores y canecas en todos los barrios, donde cada elemento se deposita por separado. Esto facilita el reciclaje y la reutilización de productos como el vidrio, papel y todos los desechos que no deben ser depositados en un relleno sanitario. En estos lugares se genera la mayor fuente de emisión de gas metano, que favorece la alteración del clima y oscila entre 25 y 72 veces, con mayor potencia que el dióxido de carbono. Los rellenos sanitarios también contienen contaminantes tóxicos que pueden provocar asma y cáncer. Por eso el mejor camino se llama Basura Cero, programa implementado en varios lugares del mundo que busca reducir los desechos que llegan a los vertederos de residuos. A las rutas de camiones encargadas de la recolección en Roma, a partir de la contenerización, propios y turistas se adaptan, contribuyendo de manera ordenada con la cultura del reciclaje. Esta es una de las formas en que la ciudad, con más de 2.000 años de antigüedad, permite encaminarse a su sostenibilidad ambiental, a pesar de la cantidad de turistas de todas las nacionalidades que la visitan. Pero los problemas del mundo no cesan. El llamado progreso contribuyó a la utilización de energía no renovable a gran escala. La extracción de petróleo, sus múltiples usos causaron la explosión demográfica en muchas ciudades del mundo, lo que generó desequilibrios que siguen cobrando vidas. Las propiedades del petróleo, compuesto por hidrocarburos y sus múltiples usos, se constituyen en comodidad, pero también en la más grave desgracia del ser humano y la naturaleza. El petróleo está en todas partes: zapatos, ropa. Adicionalmente, es la base química del plástico. Está en el caucho, los materiales sintéticos, el asfalto, las bolsas de basura, los computadores, los teléfonos móviles, los lentes de contacto, el maquillaje y hasta en las aspirinas. En resumidas cuentas, el mundo vive y respira gas carbónico. Cada esfuerzo, cada acción cuenta al momento de reducir los gases que calientan progresivamente el planeta. Para acoger plenamente el cambio de paradigma que Laudato Si nos impone para realizar una visión ecológica integral, mi ciudad no puede sino volver a arrancar de su historia y de su identidad, recuperar la gran tradición filosófica y cultural para volver a descubrir en clave contemporánea la visión del mundo y de la naturaleza que tenían nuestros grandes antecesores. Entre todo, se ocupa de mejorar la movilidad ciudadana mediante la construcción de transportes públicos modernos que enlacen con mayor facilidad el centro con las periferias de la ciudad y que permitan a todos los ciudadanos moverse con facilidad. Porque la libertad de movimiento en las grandes áreas urbanas es uno de los primeros derechos vinculados con el trabajo, con el ocio y que tenemos el deber de garantizar a nuestros ciudadanos. Pero una movilidad pública eficiente también reduce tráfico, emisiones de CO2, una ventaja para los más débiles. Las ciudades tienen dificultades para ser competitivas y ambientalmente sostenibles, pero sobre todo para revertir el daño.
¿Cuánto vale darle vivienda segura a centenares de millones de personas que tienen que reubicarse de zonas de alto riesgo a zonas de menos riesgo? ¿Cuánto vale el agua que hay que entregarle a la población pobre en donde se quedó sin agua potable? ¿Cuánto vale las nuevas tecnologías para dejar de emitir gases de efecto invernadero? Si hiciéramos la suma global, encontraríamos que los presupuestos no son suficientes. En la Gran Cumbre, donde se reúnen anualmente los líderes de los países y empresarios del mundo, llamada Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocidas como COP, donde hay 195 países firmantes, cuyo objetivo es impedir que el ser humano siga alterando el sistema del clima de la Tierra. De esta COP, en 2010, nació el Fondo Verde del Clima, con la intención de financiar proyectos que mitiguen y adapten los países al cambio climático, al que estos mismos y las empresas también pueden acceder. El fondo espera captar $100.000 millones anuales, que aún es poco para lo que se requiere. El dinero tiene que salir del capital privado. Es de los flujos internacionales de capital donde una taxación puede recuperar los recursos con los que se financian las políticas de adaptación al cambio climático en todo el planeta. No puede salir de más. Pero hablar de esto significa ni más ni menos que pasar a hablar de regular el mercado a nivel mundial. Llevamos 30 años repitiéndonos, hasta los socialistas lo repiten, que el mercado no se puede regular, que el mercado, como una especie de artificio divino, produce el cielo en la tierra y que cualquier acción sobre el mercado conduce a la ineficiencia, conduce a un peor vivir. Pues el mercado está a punto de acabar la vida en el planeta. Y si no somos capaces de regularlo a escala mundial, no podremos detener el cambio climático, lo cual significa medidas más radicales de las que se están tomando en las famosas COP de Naciones Unidas. Mientras los mandatarios se ponen de acuerdo, la ciudadanía debe tomar medidas paralelas a las de la COP, como desconectar aparatos eléctricos que no esté usando. Disminuya también el uso de aire acondicionado y calefactores, incluso en el carro. En caso de mantener el uso de vehículo particular, elija uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantenga las llantas bien infladas, así el motor se esfuerza menos y usa menos gasolina. Use más el transporte público, comparta el automóvil, camine o use la bicicleta. Cierre la llave del agua, recicle, separe la basura, compre productos reciclados y reciclables. Cuide los bosques, árboles y la naturaleza. Si hacemos juiciosos estos y otros ejercicios, nuestra contribución a la emanación de gases efecto invernadero disminuirá y los niños podrán vivir en el planeta que sueñan. Cuando yo sea grande, quiero que la gente no tire papeles a la calle ni a los ríos, que no haya tantos carros que tiren humo y que también, y es que los humanos nos merecemos aire y los animales también, pues que esté bien limpio y también agua limpia, que sea potable. Tenemos que cuidar el agua para que no se mueran los animales. Tampoco tenemos que cuidar muy el planeta Tierra, o si no va a ser como el planeta Cero, que no hay casas, plantas, animales, agua, bueno, y no más. Yo sea grande, quiero que mi país esté lleno de árboles, mucha agua y también un arco iris brillante. Yo me imagino el futuro, un planeta limpio, muy limpio, pastos verdes, aire puro, no más contaminación,
Eso es lo que yo pienso sobre el futuro. La humanidad enfrenta hoy el reto más grande de toda su historia: continuar en su evolución sin involucionar hacia la destrucción del planeta. ¿Está usted preparado para contribuir? Soy Janet Manzano Ojeda. Les agradezco por acompañarnos en este especial de Noticias Capital. Desde Roma, en Italia.